video anterior, que por cierto espero les haya gustado, expliqué un poco el significado de cierta terminología propia del cómic. Esto es por una inquietud que me había surgido, pero lo cierto es que esta inquietud llevó a otra aún más grande y quizá un poco más difícil de desentrañar, porque hay gente que está de acuerdo y gente que no. Y es el término novela gráfica. ¿Qué es una novela gráfica? ¿Dónde y cómo nace ese término? Hoy trataremos de responder estas interrogantes, siempre desde mi humilde opinión y con el conocimiento de mis años leyendo cómics. Y antes de empezar con el tema, quiero invitarlos a que den like y compartan. En la descripción de este video encontrarán un link al canal de YouTube, pueden ir y suscribirse. Y en el canal de YouTube encontrarán asimismo un link a la página de Facebook. Es decir, suscríbanse en todo lo que se puedan suscribir y denle like a todo lo que le puedan dar like. Justo hace un par de meses tuve una conversación al respecto con un amigo. Él defendía el término novela gráfica para referirse a cierto tipo de cómic más trabajado y con una temática más seria y adulta. Yo insistía e insisto en que el cómic es una expresión artística más y que debe considerarse como cómic a todo el cómic, tanto Batman como Persepolis o Maus. Esa es mi posición al respecto y la voy a defender. Pero no quiero dar una versión parcializada del asunto, así que vamos a tratar de resolver esto. Los cómics, según el autor y teórico Scott McCloud en su libro Understanding Comic: The Invisible Art, son ilustraciones yuxtapuestas en secuencia deliberada que sirven para obtener una respuesta estética del lector. Y en 1960, después de décadas de ser tratado como un subproducto cultural, fue considerado como el noveno arte, después del cine y la fotografía. Este es el primer punto. Si consideramos al cómic como un arte, llamarlo novela gráfica sería un error garrafal, puesto que lo estaríamos poniendo al nivel de la literatura, que si bien sí tiene elementos narrativos como cualquier otro arte que cuente una historia, el cómic se desarrolla en su propio lenguaje. Llamarlo novela gráfica me parece tan ridículo como decirle al cine fotografía en movimiento. Pero ¿de dónde nace el término? En 1978, Will Eisner publica su obra Contract with God, o Contrato con Dios, con la editorial Baronet Books, quienes la comercializaron con el epíteto de novela gráfica, y esa fue la primera mención. Y casi paralelamente a esto, desde 1977 a 1991, Art Spiegelman estaba publicando lo que se convertiría en uno de los cómics más icónicos y reconocidos de la historia, Maus, que un año después se convertiría en el primer cómic en ganar un premio Pulitzer. En 1989 se empieza a publicar la obra maestra de Neil Gaiman, Sandman, que en 1991 se convierte en el primer cómic en ganar el World Fantasy Award, un premio dedicado a las obras de fantasía, pero exclusivamente en prosa. Esto fue motivo de debate entre los organizadores, quienes decidieron cambiar el reglamento solo para ese año y solo para darle el premio a Gaiman. Y ya en el 2000 se publica Persepolis de Marjane Satrapi, que también es una obra multipremiada y quizá ustedes conozcan por su adaptación cinematográfica. Todas estas grandes obras son consideradas actualmente por algunas personas como novelas gráficas. Se podría decir que estas obras fueron el parteaguas para que se considerara al cómic como una lectura madura, desde una irrupción en el medio literario. En síntesis, hay ciertos elementos que, según los defensores del término, hacen del cómic una novela gráfica. Primero, tiene que ser una lectura seria, trabajada, adulta. Segundo, el formato. Las historias tienen que empezar y terminar en un solo tomo, en formato comic book, ya sea en tapa dura o rústica. Esto último es discutible, ya que tanto Maus como Sandman fueron publicadas originalmente en formato grapas. Y aquí surge otra cuestión más. ¿Dónde se marca el límite entre una lectura madura y una que no lo es? ¿Cuáles son los estándares a cumplir? ¿Puede el cómic superheroico considerarse como una lectura madura? Pues ahí están The Killing Joke o El Joker de Azzarello, entre muchísimos otros, que de hecho empiezan y acaban en un solo volumen. ¿Pero qué piensan los autores de todo esto? Pues el mismo Neil Gaiman, cuando le dijeron que él hacía novelas gráficas, dijo que llamarle novela gráfica al cómic era como decirle a una puta dama de la noche. Sofisticado, sí, pero innecesario. Y Alan Moore, que es conocido por su particular carácter huraño, dijo, y cito: "Alguien vino con el término novela gráfica y estos lectores cayeron como moscas. Pero lo único que buscaban era una forma de continuar leyendo a Linterna Verde o al Hombre Araña sin sentirse emocionalmente subnormales". Esto es un quiebre muy significativo en la audiencia mainstream adicta a los superhéroes. Yo no creo que los superhéroes representen nada bueno. Creo que es alarmante ver hordas de adultos yendo a ver la nueva película de los Avengers y disfrutar con conceptos y personajes pensados originalmente para entretener niños de 12 años en los 50. Un poco radical y quizás se fue por otro lado, pero no deja de ser irónico que los autores de cómics como Watchmen o Sandman
consideradas algunas veces como novelas gráficas, estén en contra de usar el término. Ahora bien, dejemos atrás los datos y la documentación. Si tú te sientes bien llamando al cómic novela gráfica, pues adelante. Pero antes, escúchame un momento. Quizás ahora el cómic y todo lo relacionado esté un poco más aceptado socialmente, pero lo cierto es que durante muchísimos años fue considerado como una subcultura insustancial, como un producto para niños. Recuerdo que cuando llevaba cómics al colegio, mis compañeros se burlaban. No, sí. ¿Cómo lo odia el niño? Con razón quedó así medio retardado. Recuerdo que cuando llevaba cómics al colegio, mis compañeros se burlaban. Irónicamente, ahora ellos mismos están llenando las salas de cine para ver alguna película asquerosa del universo cinematográfico de Marvel. Pero incluso ahora, sobre todo en Latinoamérica, igual que ocurre con el cine, hay una cultura precaria en cuanto a cómics se refiere. Esto me entristece mucho porque pienso que allá afuera hay gente perdiéndose de buenas historias por ese estúpido estigma de que el cómic es un producto para niños. Sé que suena más intelectual decir estoy leyendo una novela gráfica a estoy leyendo un cómic, pero oigan, Rápidos y Furiosos o Los 400 Golpes, todo es cine. Borges o Coelho, todo es literatura. Bad Bunny o Bob Dylan, todo es música. No hay más distinción que su calidad, que como todos sabemos depende de la percepción de cada persona y está sujeto a la subjetividad. De igual manera, tanto Los Vengadores como Maus son cómics. No tenemos por qué segmentarlas en categorías que solo sirven para que pseudointelectuales se hagan pajas mentales por no querer aceptar que lo que están leyendo es simple y llanamente un cómic. Hay cómic bueno y hay cómic malo, igual que hay mal y buen cine, o mala y buena música, o mala y buena literatura. Y por enésima vez, no le haces ningún favor al cómic al decir este cómic está al nivel de la literatura o este cómic tiene una narración cinematográfica, como si esas dos artes estuvieran por encima de la historieta. Amigos, amigas, debemos reivindicar el término cómic y a este medio como una expresión artística más, con sus propios recursos y su propio lenguaje. El cómic no es literatura ni es un arte menor. Yo no leo novelas gráficas, yo leo historieta, tebeo, manga, bande dessinée, fumetti, yo leo cómic. Me he puesto muy emocional, pero me ha gustado mucho hacer este video. No he descubierto el agua tibia, ni he dicho algo que otros no hayan dicho ya, pero por fin me saqué esto del sistema. Si ustedes tienen sus propios argumentos para defender el término novela gráfica, déjenmelo en los comentarios, con gusto los leeré y probablemente los mande a la mierda. Eric, ¿puedo mandar a la mierda a mis 30 suscriptores? Sí, sí puede. Perfecto. Esto ha sido todo, no te olvides de dejar tu like, compartir y toda esa mierda. Nos vemos la próxima semana como cada miércoles con más autores y más recomendaciones. Esto ha sido Cliffhanger y yo soy Eric Elizalde deseándoles larga vida y prosperidad.